Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundos Ausentes. Este es el tercer y último capítulo que vamos a dedicar a una aproximación al mundo maya, para luego sí ascender a través de la maravillosa Acrópolis de Toniná, visitar Chichén Itzá y finalmente Ekbalam. Hemos hablado sobre historia, ciencia, arte, en torno a mitología, cosmogonía de acuerdo a la tradición quiché, para hoy dedicarnos al relato mítico más imponente del Popol Vuh, el libro del Consejo de los Quillés, el relato de los gemelos guerreros Hunahpu e Ixbalanque que descienden al inframundo para desafiar a los señores de Xibalbá. Un relato, en mi opinión, uno de los más hermosos de la mitología en general y que además tiene una riqueza simbólica universal muy importante. Y cuando uno se refiere a universalidad, no lo dice porque los elementos míticos presentes en Hunahpu e Ixbalanque estén en todas las tradiciones de la antigüedad, sino porque en aquellas donde sí están presentes, en su sustancia más profunda nos hablan de lo mismo. Podemos tomar el concepto acuñado por Karl Kerenji de mitologema, que es ese núcleo irreductible del mito, una forma arquetípica que luego, enriquecida por la cultura particular de esa civilización, da lugar al mito. Podríamos tomar un elemento del enunciado de Hunahpu e Ixbalanque, el descenso al inframundo, y advertir que el inframundo es un elemento simbólico que está presente en distintas tradiciones y que en todas ellas nos habla de un más allá, de un destino para los espíritus, para los muertos. Míticamente simboliza un alter mundus, que luego, enriquecido por la cultura maya, da lugar a Xibalbá, como puede ser la Duat egipcia, el Hades griego o el Mictlán de los mexicas, que en su mitología son muy distintos, cada uno con sus características míticas, pero que mitologemáticamente hablando, todos tienen la misma raíz, un sustrato en su sabiduría que habla de un más allá, del alter mundus. Entonces vamos a realizar el apasionante ejercicio de intentar advertir cuáles son los universales presentes en Hunahpu e Ixbalanque, lo cual también nos va a permitir una lectura simbólica, más allá de la lectura literal y alegórica, que también hay que hacer por supuesto, y finalmente enunciar las teorías, en mi opinión, más importantes y serias, que intentan develar el misterio. ¿Cómo es posible esta universalidad, teniendo en cuenta que en el momento en el que se tuvo que desarrollar esta sabiduría mítica, siglos antes de la era cristiana, América se encontraba completamente aislada de los otros grandes centros donde posiblemente se generó la gran protomitología o las protomitologías? Por lo tanto, vamos a intentar establecer cuáles son las teorías que explican cómo estas civilizaciones tan distintas, tan distantes, y en el caso de la americana aislada, asimismo comparten elementos que están encriptados en su sabiduría de una forma tan sublime. ¿Cómo puede ser que dos héroes se parezcan tanto, por ejemplo? Bueno, esto es muy apasionante y lo vamos a dejar para el final. Hunahpu e Ixbalanque tiene, para dimensionarlo, la extensión de un cuento largo. Está compuesto a su vez por relatos, cada uno de ellos tiene su título, tienen una secuencia narrativa, tienen también una secuencia cronológica. Es contemporáneo en parte al mito que tratamos en el episodio anterior de la cosmogonía, esa formación del mundo donde una tríada creadora más dos brujos, Ixmucaré e Ixpillacoc, crearon primero la geografía, las plantas, los animales, intentaron luego con un hombre de barro, uno de palo y finalmente el hombre definitivo a raíz de la molienda del maíz, construida su sustancia con la molienda del maíz.
Todavía no estaba creado el hombre definitivo y allí comienza el relato de los gemelos guerreros. El primero de sus títulos es El descenso de los padres al inframundo. Sí, la historia comienza con los padres de Hunahpu e Xbalanque. Todavía ellos no han nacido. Cuentan que en ese momento el mundo estaba en la tiniebla. Tiniebla total en la superficie del mundo. Los padres primordiales, es decir, los primeros padres de la civilización maya, Hup-Hunapuk y Bacup-Hunapuk, que habían sido creados y manifestados por Ixpillacoc e Ixmucanec, los dos brujos que ayudaron a la tríada creadora moliendo el maíz para crear al hombre definitivo. Estamos viendo allí un linaje divino para crear a los primeros padres del mundo, Hup-Hunapuk y Bacup-Hunapuk. Este último, a su vez, ya era padre de dos gemelos también, que los vamos a llamar ahora los primos envidiosos. Los guerreros todavía no habían nacido. Estos padres primordiales eran hombres hermosos, virtuosos, bondadosos y además eran divinos jugadores de pelota, muy virtuosos. Pasaban muchas horas del día en una cancha alejada, donde cuentan que eran tan espectaculares jugando que parecía que eran muchos hombres los que se enfrentaban cuando solo ellos dos estaban en la cancha. El ruido de la pelota de hule rebotando en las paredes de la cancha de pelota comenzó a molestar a quienes estaban debajo de la cancha, a los señores del inframundo, los señores de Xibalbá, quienes envían a sus aves mensajeras para desafiarlos. Ellos aceptan el desafío, le avisan a su madre, Ixmucané. Ella se opone, intenta que se queden, pero ellos aceptan el desafío. Por lo tanto, hacen su descenso al inframundo, tienen una serie de dificultades, las primeras las pasan con cierta holgura, pero luego comienzan a tener una serie de trampas, una serie de suplicios que los comienzan a sufrir. No obstante, la noche anterior al juego de pelota contra los señores de Xibalbá, deben pasar esa velada en la Casa de la Oscuridad, una de las tantas casas o palacios de suplicio que se encuentran en el inframundo y que les voy a describir mejor más adelante. Ellos, aparte de pasar la noche en la Casa de la Oscuridad, tenían que cumplir con un trabajo. Les habían entregado una piña y un elemento para poder encender esa piña que les iba a servir para iluminarse. No obstante, la condición era que debían devolverla al otro día en el mismo estado. Los padres primordiales utilizan esa piña para iluminarse, pero se consume. No la pueden devolver al otro día, por lo tanto, los señores de Xibalbá deciden sacrificarlos. Cortan la cabeza de Hup-Hunapuk y ese cuerpo desmembrado junto al de su hermano son enterrados en un lugar llamado el Basural. La cabeza de Hup-Hunapuk es colocada en un árbol seco. Pero ocurre que cuando colocan el cráneo de Hup-Hunapuk allí, ese árbol comienza a fructificar. Nacen gigantescas calabazas. Los señores Xibalbá se inquietan y van en búsqueda de ese cráneo, pero no lo encuentran porque la cabeza de Hup-Hunapuk se ha mimetizado con las calabazas. Por lo tanto, dicen, a esto hay que mantenerlo en secreto. Allí termina el primer episodio de Hunahpu e Xbalanque. Y esa es la acción dramática. ¿Cuáles son los elementos míticos universales presentes? Muchos. Los voy a agrupar en tres partes. Primero, decir edad heroica maya. El segundo, el viaje del héroe. Y el tercero, resurrección, muerte creativa y metamorfosis. Edad heroica. Por supuesto que uno dice edad heroica y ya está trazando un paralelismo con la tradición olímpica. Trabajos y días, Hesíodo, las edades del hombre. Decía que la edad heroica era aquella donde el mundo estaba poblado por virtuosos hombres que habían librado las grandes batallas de la humanidad.
la guerra de Troya, Aquiles, Odiseo, Áyax, las guerras en Tebas, los argonautas, de quienes hemos hablado en el capítulo de Pestum, Jasón, por supuesto, tripulando la nave, Heracles, entre medio de sus trabajos, participa en un tramo del viaje de los argonautas, por supuesto, Orfeo, a quien junto a Heracles vamos a mencionar algunas veces, trazando esos paralelismos con Hunahpu e Ixbalanqué, Cástor y Pólux. Allí tenemos otro elemento mítico universal. ¿Cuántos gemelos tenemos presentes en las diferentes mitologías de las diferentes tradiciones del mundo? Así como Cástor y Pólux, aquí tenemos a los padres primordiales que son gemelos y también a los futuros gemelos guerreros. La edad heroica es una edad donde habitan los héroes la tierra. ¿Pero qué significa esto? Hemos visto en el mito cosmogónico que hay 3 dioses que tienen un gran trabajo por delante para que una raza que tenga la conciencia y el sentimiento pueda recordarlos, pueda venerarlos y pueda alimentarlos. Pero se tienen que dar ciertas condiciones en ese mundo para que se replique lo que está en el macrocosmos, para que se dé en la tierra lo construido en el cielo. Entre otras cosas, tiene que estar el sol y la luna, pero empezamos diciendo que estaba la tiniebla. Por lo tanto, los héroes son aquellos que van a poder confirmar, continuar o terminar la obra de los dioses. Por lo tanto, son colocados allí como una herramienta, como un instrumento de las deidades. Primera cosa, es necesario un linaje divino, ya lo vimos, creado por Ixpillacoc e Ixmucané, que habían participado con la tríada creadora Tepeu, Cucumats y Huracán en la creación del mundo y los diferentes intentos del hombre. Además, los dioses van a colocar allí a un héroe que va a tener ciertas características, que por supuesto luego lo vamos a poder identificar gracias a esas características y también a los elementos que utilizan. Todos podemos ver una escultura que no tiene cabeza, pero tiene el garrote y la piel de león y sabemos que es Heracles. Ahora, ¿qué tipo de héroe van a poner en la tierra los héroes para llevar a cabo una empresa divina? El que tenga las características, van a afilar esa herramienta de acuerdo al trabajo que tengan que realizar. Si tengo que pasar por una isla donde el canto de la sirena me puede llevar a la muerte, o necesito un héroe inteligente como Odiseo, o necesito a alguien que sea todavía más encantador que las sirenas como Orfeo, citando a la Odisea y a las Argonáuticas. Si tengo que desafiar a los reyes de la tiniebla, y los reyes de la tiniebla son ni más ni menos que los señores de Xibalbá, voy a tener que enviar a héroes que tengan una característica fundamental para poder lograr esa empresa que es que salga el sol y termine la tiniebla. ¿Y qué saben hacer los padres primordiales? Jugar bien el juego de pelota. Y el juego de pelota hemos visto de Tajín a esta parte que no es ni más ni menos que la representación arquetípica, ritual, que no es simplemente una diversión deportiva, del movimiento del astro supremo, también de la luna y de Venus, en la bóveda. Intentar adivinar, como si se tratara de un juego oracular, cuál va a ser la trayectoria y las dificultades en esa trayectoria del astro supremo en la bóveda. Por tanto, aquí estamos también descubriendo lo siguiente. En ningún momento lo dice de forma literal, pero Hub-Hunapuk y Bakub-Hunapuk son los primeros héroes del mundo maya. Son los primeros padres y es la primera saga heroica. Son hijos divinos, son grandes jugadores del juego de pelota, sus implementos heroicos son la pelota de hule, la representación del sol. Sus protectores de codo, sus protectores de cadera son héroes. Y quienes en realidad, por más que literalmente la lectura es que los señores de Xibalbá les molesta el ruido, no pueden dormir la siesta y mandan un pájaro para que les diga vengan a jugar acá, quienes desafían en realidad el juego de pelota son los padres primordiales. Ellos van a romper
el orden establecido, para intentar establecer un nuevo orden mundial que es la réplica del nuevo orden cósmico. Quienes desafían en realidad son los padres primordiales y quienes aceptan el desafío en realidad son los señores de Xibalbá. Está absolutamente invertido respecto a la literalidad que podemos hacer en la lectura. ¿Son la primera saga heroica? Absolutamente. ¿Qué más nos dice acerca de estos héroes? La segunda parte que les mencioné, ni más ni menos. Estos señores de Xibalbá están frente a, entre otras cosas, héroes sacerdotes. Ese ruido de pelota que les molesta simboliza la inquietud ante alguien que viene a desafiar su reino. Los mandan a llamar. Pero no es simplemente venir y jugar, hay que estar a la altura de esa empresa trascendente. Por lo tanto, podríamos utilizar algunos de los esquemas que Joseph Campbell tipificó para el viaje del héroe. Joseph Campbell hizo un esquema del monomito o el viaje del héroe o el periplo del héroe, donde encontró que en las diferentes épicas de las diferentes tradiciones había elementos en común. Entre ellos está el llamado a la aventura, e inclusive dentro de los tipos de llamado a la aventura está un animal que aparece para el desafío, en este caso el pájaro. Ellos aceptan ese llamado a la aventura, pero también a mí me gusta muchísimo más el concepto de Sebastián Porrini. ¿Qué dice? Y lo hemos mencionado en Pestum, pero es brillante el concepto. El héroe, para convertirse en tal, debe sacrificar su libertad para asumir el destino heroico. Y fíjense ustedes que Hub-Hunapuk y Bakub-Hunapuk vuelven a su casa y su abuela les dice, quédense acá, acá tienen todo. Acá tienen la felicidad y esta bruja que ha participado en la creación tiene una reacción sentimental en ese momento, que es, por escándalo, algo inferior a la verdad, a lo trascendente. Los padres primordiales, los primeros héroes del mundo maya, lo saben y entienden que no solo deben renunciar a su libertad, sino de que sus posibilidades de sobrevivir son ínfimas. Dejan inclusive un testigo de su vida para que la madre Ishmucané pueda saber si están vivos o muertos. Porque entienden que es prácticamente seguro que van a morir, pero de que todo esto es obra de los creadores y que la deben asumir y que esa mínima chance la deben aceptar y lo deben enfrentar porque lo que se juega es el fin de la tiniebla, lo necesario para establecer el germen de una gran civilización que está por venir. Hemos visto, por ejemplo, cuando hemos hablado de Virgilio, en Eneas, el fundador de un linaje que luego va a fundar un imperio. Hemos visto en Heracles, aquel que mataba bestias para terminar con la barbarie y empezar con la civilización. Los efectos de la empresa del héroe no terminan simplemente con una matanza, sino que tiene una repercusión que lo excede en número y en tiempo. Eso es lo que se juegan los padres primordiales contra los señores Xibalbá en ese juego de pelota. Por lo tanto, comienzan con su viaje y tiene todas las características de los héroes. Lo primero, un acceso al más allá. Aquí, como lo vemos, con el descenso al inframundo, la catábasis que hemos mencionado desde Quetzalcóatl hasta este señor, Gilgamesh. El cantar de Gilgamesh, el poema de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, como quieran llamarle, este poema sumerio, también babilónico, el más antiguo del mundo encontrado hasta ahora, la maravilla de la arqueología, las tablas cuneiformes con el poema de Gilgamesh, que tiene todos los elementos de una épica, que encontramos en el Mahabharata y en el Ramayana, en los ciclos artúricos, en Homero, en Ilíada y Odisea, en las Argonáuticas, en Hunahpu e Ishbalanque. Descenso al inframundo que ha hecho Heracles, Orfeo, Eneas, Gilgamesh. Entonces esa catábasis para entrar no es simplemente a un lugar subterráneo, a otro mundo. Por lo tanto, luego está el siguiente paso necesario, que no es ni más ni menos que los trabajos. Por supuesto, uno menciona trabajos y se nos viene a la mente Heracles y sus 12 trabajos.
que no son un elemento únicamente restringido a probar la valía del héroe, sino también como un elemento iniciático, entendiendo iniciático como esos ritos de pasos necesarios para un aprendizaje, para una purificación y para un perfeccionamiento. El héroe no va a poder estar a la altura de su empresa trascendente en tanto que no sea capaz de pasar por esos ritos de paso, iniciarse y así acceder al misterio. No hay otro camino para el héroe. No hay otro camino para el héroe. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy breve, pero que me parece muy interesante, de cómo esto que tipificó Joseph Campbell, esto que han estudiado los mitógrafos, y que también tiene que ver con las unidades elementales míticas, mitologemas, que luego han sido la base de la literatura. Y para citarles un producto actual, popular y muy bien hecho, que es el Batman de Christopher Nolan, porque Christopher Nolan es un gran escritor, aparte de un gran director, un gran borgiano, entre otras cosas. Lo que ha hecho Christopher Nolan, más allá de revestirlo de cierto realismo al Batimóvil, pero en el sustrato más profundo de la lectura que uno puede hacer de la trilogía, una estructura triádica, de la trilogía de Batman de Nolan, si ustedes recuerdan los títulos, simplemente van a ver allí como no es solo la imaginación del guionista, sino que el guionista se apoya en esas grandes vigas que son los mitologemas, las unidades míticas operando en la literatura y en el cine actual. ¿Cómo se llama la primera película del Batman de Nolan? Batman Inicia. Lo iniciático en el héroe. Bruce Wayne es un hombre enojado y que tiene ciertas competencias para la lucha, pero que luego lo aíslan, porque el aislamiento es una de las condiciones necesarias para la iniciación, y se lo llevan a un lugar recóndito donde lo trabajan espiritualmente y también, por supuesto, en el arte de la guerra, para convertirse, para iniciarse en el Caballero de la Noche. En la segunda entrega es el Caballero de la Noche, se ha iniciado, es un héroe. No lucha simplemente contra el Guasón, que establece un caos en Ciudad Gótica y Ciudad Gótica como una alegoría de la civilización humana. Hay una antítesis que intenta plantear un caos como cosmovisión y él lucha contra eso, no simplemente con matar al Guasón. De hecho, el Guasón ni siquiera lo quiere matar. Están luchando por la trascendencia, por el nuevo orden mundial. Es por lo que luchan los padres primordiales en Junas-Puig Balanqué. Y en la tercera entrega de Nolan, y allí terminamos con este gran paréntesis, el Caballero de la Noche asciende. De hecho, hasta arquitectónicamente lo hace luchar con Bane en estructuras subterráneas de Gotham. No se lo imaginó, no es producto de la imaginación de Nolan. Nolan lee mitología y por eso escribe bien. Por lo tanto, si retomamos y decimos que hay que iniciarse para estar a la altura de la empresa trascendente, indudablemente esta primer saga de héroes no estuvo a la altura. Y los señores de Xibalbá lo sacrifican. ¿Termina allí la empresa de los dioses? Bajo ningún punto de vista, porque los héroes no son las únicas herramientas de los dioses. Son tal vez su herramienta más afilada, pero no es la única herramienta. Por lo tanto, allí entramos al tercer gran grupo. Muerte creativa, metamorfosis, resurrección, posibilidades divinas. Aquí nosotros podemos trazar paralelismos con la tradición griega muy fácilmente. Los desmembramientos de Dionisos, el desmembramiento de Orfeo. Orfeo quien le quitan su cabeza y continúa vociferando. Y vamos a volver a esa imagen también. Inclusive no siempre comprendido en una muerte. Podemos ver la castración de Urano, generadora de vida. Tradiciones orientales de Indonesia, misma cosa, hasta para la creación, el nacimiento de las hortalizas en la isla, con el desmembramiento de una joven. Hay muchos elementos donde está la muerte de un dios para generar una nueva forma de vida.
y también la metamorfosis. Si nosotros tomamos el mito griego de Zeus, es el mito de la metamorfosis como una posibilidad, como una forma de las deidades para lograr parte o el todo de esa empresa, de esa intención divina. Claro, en Zeus, él metamorfoseaba y la intención divina está en él. En este caso, la tríada creadora podrá lograrlo a través de sus héroes o eventualmente también de animales, que es otra de las herramientas que van a utilizar y mucho en Hunahpu Balanque. Zeus convirtiéndose en lluvia de oro para poder tener la concepción milagrosa de Perseo, un héroe. Zeus metamorfoseando en toro para raptar a Europa. Ahora, la forma cambia y la sustancia continúa. Hunahpu sigue todavía librando batalla desde ese árbol, ni más ni menos. Ahora, fíjense qué maravilloso. ¿En qué se convierte Hunahpu? Que es uno Hunahpu, que es un dios de la fertilidad, pero es mucho más que el dios de la fertilidad, es el joven dios del maíz. Y cuando los mayas sembraban la semilla en la tierra, tenían sus rituales con el joven dios del maíz. Porque la semilla bajo la tierra y luego el ascenso del tallo no es ni más ni menos que el retorno, y hacer ese rito nos lleva al retorno de el sacrificio de Hunahpu y luego su resurrección en la planta seca que comienza a fructificar con su cráneo. Esto es hermoso, esto es maravilloso. Si recuerdan el episodio cuando les mostré cómo Pakal ascendía desde el inframundo hacia el supramundo a través del Axis Mundi, que es la ceiba, lo hacía como el joven dios del maíz, emergiendo de las fauces de la tierra. No hay otra forma de resurrección. ¿Cómo la va a ver? La planta está siguiendo los principios de la sabiduría mítica que está contenida en Hunahpu Balanque. Ahora, decía, los dioses van a necesitar nuevas herramientas porque por el momento este tema está en el cráneo, allí en la planta que ahora ha fructificado. Por lo tanto, el relato sigue con el siguiente título: La concepción milagrosa de Hunahpu Balanque. ¿Qué dice esta parte del relato? Hay una princesa del inframundo, Ishkik, que siente una curiosidad imponente acerca de este árbol que estaba seco y de pronto con la cabeza de Hunahpu ha fructificado. Se acerca hasta allí, le expresa su deseo a la calavera de Hunahpu, Hunahpu le pide que extienda su mano derecha, deja caer saliva sobre la palma de su mano y en ese acto Ishkik queda milagrosamente embarazada de los gemelos guerreros Hunahpu Balanque. Cuando vuelve al inframundo, su padre no le cree que haya sido una inmaculada concepción y la envía a sacrificar. Ella le expresa claramente que es virgen y él no le cree. Pero ella consigue escapar del inframundo, hace su ascenso y va a buscar asilo a la casa de la abuela de sus futuros hijos, Ishmucané, que cuando la ve no le cree absolutamente nada y le pide que cumpla con una empresa a priori imposible: ir a buscar comida a un lugar donde no hay absolutamente nada. Ishkik va y llegan los animales y la ayudan. Ella retorna con comida y la abuela automáticamente entiende cómo viene la mano y le dice: ahora que hiciste esto, solo con esto me basta para entender que esos sabios que vos llevas ahí los tengo que cuidar. Allí termina la segunda parte del relato mítico. ¿Qué elementos universales encontramos allí? Uno que me voy a tomar el atrevimiento de decir la literatura. El otro es la Inmaculada Concepción. Y el tercero es nuevamente los trabajos, pero también con una nueva óptica que vemos en algunos episodios. Comenzando por la Inmaculada Concepción, quiero dejar para el final la literatura porque es uno de los elementos que más me gustan de este. Es un detalle, pero es de lo que más me apasiona de este relato mítico. Concepciones milagrosas hay
muchísimas, en prácticamente todas las tradiciones del mundo. Sin ir más lejos, recién mencioné a Zeus metamorfoseado en lluvia dorada para concebir a Perseo. Por supuesto, la tradición bíblica, la Inmaculada Concepción, que también hemos mencionado en virtud del nacimiento de la principal deidad de los mexicas, Huitzilopochtli, que su madre, la Coatlicue, cuando estaba barriendo el Cerro Coatepec, queda milagrosamente embarazada por un puñado de plumas, cosa que no cree que haya sido así su hija, la Coyolxauhqui, que la quiere asesinar, pero en ese momento nace armado Huitzilopochtli, la desmembra, ella rueda y queda en la base del Cerro Coatepec. Algo que vimos en el disco de Coyolxauhqui, que estaba en el Templo Mayor Azteca. Una maravilla de los mexicas. Por supuesto que allí puede haber una influencia, una difusión, un hilo antropológico, porque los mexicas son muy posteriores a los mayas y se han enriquecido en su sabiduría a partir de estas civilizaciones del mosaico mesoamericano. En cambio, es un misterio la creación de la sabiduría mítica de los mayas, que es mil años y pico antes que la de los mexicas. Lo del trabajo, que mencionaba antes, a Ixquic la mandan a hacer un trabajo. No solamente el trabajo, ya habíamos hablado, para probar el valor, habíamos hablado del componente iniciático, sino también para identificar el componente divino de esa empresa. ¿Cómo va a saber Ixmucané que esos gemelos que Ixquic espera son una obra de los dioses creadores? Que son parte del plan de los dioses. Que esos gemelos están para tratar de terminar lo que la tríada ha intentado hacer con sus padres, con los hijos de Ixmucané. Bueno, una tarea a priori imposible es también una forma de identificar lo divino en una edad heroica, ni más ni menos. Y cuando me refería a la literatura, o si quieren le podemos decir la tradición oral, es maravilloso que la concepción milagrosa de Ixquic sea a través de la saliva. Porque la saliva allí está diciendo que lo dice el mito de una forma, con una poesía que para mí es altísima, la saliva de los señores, los sacerdotes y los guerreros es la forma de mantener vivos los linajes. Esto es, para mí, absolutamente conmovedor. ¿Cómo mantenemos la historia, la maravilla, la grandeza de los pueblos? Y por supuesto, restringida a una especie de oligarquía, a una casta sacerdotal, señores, etc. Pero no podemos desconocer que el mundo maya tenía una estructura social así, lo hemos visto en el primer capítulo de aproximación. No podemos progresar ni siquiera con esta empresa heroica si olvidamos nuestro origen. Y para no olvidar nuestro origen, para retornar a través del rito, también debe hacerse a través del mito, como continente de nuestra sabiduría, que, por supuesto, en ese momento no era esto. Faltaban siglos para que sea esto. En ese momento estaba en los nervios de los sacerdotes o de los rapsodas que recitaban de memoria a Homero. Esa es la saliva. Y cuando yo decía que iba a nombrar nuevamente a Orfeo, fíjense ustedes qué belleza. Cuando desmembran a Orfeo, su cabeza cae al río Ebro, continúa vociferando. Lo toman las ninfas, lo dejan en una cueva en la isla de Lesbos y continúa vociferando. Orfeo, el encantador melancólico, el poeta de todos los tiempos, aún con su cabeza cortada, sigue vivo y sigue vociferando. Es la literatura que lo mantiene vivo, simbólicamente. Las bases de la literatura son simbólicas. Por lo menos en la literatura occidental lo es con la Ilíada y la Odisea, que a su vez tiene mucho de esto, del cantar de Gilgamesh. Entonces, a mí me parece que esta parte del mito de Hunahpu Balanqué tiene una belleza y una condición sublime maravillosa. Es la forma de mantener vivo los linajes, la sabiduría, a través de la tradición oral. Lo que sigue en Hunahpu Balanqué son 3 episodios que los voy a condensar y los voy a sintetizar rápidamente, que hablan del nacimiento de los gemelos, primero el castigo a los primos envidiosos, ellos los molestan, su abuela también les tiene cierta antipatía cuando ellos son chicos,
Ellos al principio tienen una tolerancia y luego los terminan convirtiendo en monos a los primos envidiosos, que se van a la selva y que luego se convierten también en una deidad como patronos, del canto y de la música. Estos primos envidiosos. El segundo episodio tiene que ver con la jactancia de Bukuk Kakish. 7 guacamayo significa. Este Bukuk Kakish era una forma bestial. En las iconografías que se han encontrado en cerámicas, dibujado como una especie de pájaro monstruoso, que se jactaba de ser ni más ni menos que el nuevo dios del sol. Resulta que tenía como adornos de jade, este pájaro monstruoso, que a la mínima penumbra, el mínimo hilo de luz que se filtraba por la penumbra, él lo reflejaba en su jade y con ese efecto de refractar la luz, engañaba y decía que él era el creador de la luz. Pero aparte, ostentaba una gran fuerza, era una bestia. También su hijo, Sipacna, que también al ostentar la fuerza generó temor, ese temor trató de ser repelido y terminó asesinando a 400 guerreros. Estos actos, no solamente la jactancia, autoproclamarse como una deidad, es decir, combatir a una falsa deidad, aparte del sol, algo que, si bien todavía no eran conscientes de la gran empresa que les esperaba a los jóvenes Hunahpu y Balanque, uno entiende que en su genética divina había una información allí, intuitiva, si se quiere, de que esa falsa deidad era muy importante barrerla del mapa. Pero aparte también como un germen de la civilización. Comenzar, como Heracles, que mataba a las bestias, a trazar una línea entre civilización y barbarie. Por lo tanto, en estos 3 episodios tenemos allí algunos elementos míticos universales presentes, sobre todo en los trabajos de Heracles, como los desafíos tempranos, que prácticamente de la cuna teniéndose que quitar de encima problemas, la antipatía de alguna deidad, en este caso Ishmukane, que no los quiere mucho, no se compara con la antipatía de Hera con Heracles, pero también tenemos ese elemento mítico y derribar a las falsas deidades, que también allí muchas veces hay una lectura más bien de tipo alegórica o de la dimensión moral, de que Bukuk Kakish podía allí personificar a todos los valores contrarios a la de la civilización maya. Pero bueno, son las lecturas que particularmente no tienen el mismo grado de interés que la simbólica. Entonces, estas son las tareas, no diría menores, pero que no están en la línea del destino heroico, como le llama Porrini. No están en esa senda, sino que son empezar a ordenar el mapa, sacar las formas bestiales, las falsas deidades, los primos envidiosos y molestos, para comenzar a probar de qué madera está hecha esta nueva saga heroica. El siguiente capítulo tiene uno de los contenidos simbólicos más interesantes ante una lectura literal que van a ver ustedes que a priori parece no decir mucho. Luego de finalizar estas tareas, los gemelos quieren ganarse el afecto de Ixmucane. La vieja, la verdad, no les da mucha atención. Entonces ellos lo que hacen es ponerse a trabajar arduamente el campo de su abuela. Día tras día tras día están trabajando allí para tratar de conseguir los mantenimientos para su abuela. Pero resulta que a la noche todo su trabajo se arruina y ellos entienden que se los están saboteando. Por lo tanto, se esconden y descubren que hay una manada de animales, nuevamente los animales, que comienzan a estropearle todo el trabajo que han hecho. Ellos salen, intentan atraparlos y no pueden hasta que lo consiguen con una rata. La rata tiene la posibilidad de hablar y les dice, antes de matarme, por lo menos escuchen lo que les tengo para decir. Ustedes son hijos de los padres primordiales. Por eso este capítulo, me lo salteé, pero el título es Hunahpu y Xbalanque reciben noticia de sus padres. Es un título muy importante que me salteé, pero ahora cumplo con decirlo. Entonces la rata les dice, ustedes son hijos de los padres primordiales que murieron en Xibalbá haciendo esto. Por supuesto, recompensan a la rata y se alegran, porque confirman lo que su intuición divina les decía.
son los hijos de los padres primordiales que murieron luchando en Xibalbá. Entonces, su espíritu se completa. Retornan a su casa y además encuentran que Ixmucane había escondido los implementos del juego de pelota de sus padres. Y el capítulo termina con ellos encontrando la simbólica pelota de hule. Este capítulo lo vamos a agrupar a los elementos universales presentes en un solo título: el designio de los dioses. No podrás oponerte al designio de los dioses. En todo sentido. Los gemelos y también Ixmucane. Los animales, nuevamente, enviados por los dioses, así como ayudaron a Ixquic para que la vieja cuide de sus futuros gemelos y no queden por ahí, porque tienen que asumir el destino heroico en un momento. Entonces acá están los animales para decirle: maestro, no tenés que estar con la pala sembrando, vos estás para otra cosa. Entonces te vamos a arruinar esto hasta que recibas noticias de tus padres. Noticias de tus padres que confirman quién sos, qué sos, y te está diciendo a las claras qué vas a tener que hacer también. Entonces, no pierdas más el tiempo con la huerta. Vuelven a la casa y la que se quiso poner el designio divino, así como también podemos hacer un paralelismo, como un Cronos devorando a sus hijos, el oráculo ya había hablado. Un hijo tuyo te va a suceder. Y devoró 6 hijos y se comió una piedra. En este caso, Ixmucane podía esconder tanto tiempo como creyera que en un momento los dioses se iban a encargar de que los gemelos supieran que ahí había una pelota de hule. Por lo tanto, el siguiente capítulo es el descenso al inframundo de los gemelos guerreros. Ellos están jugando al juego de pelota en la cancha donde juegan sus padres, es decir, ellos ya sabemos simbólicamente lo que significan. Tenemos la pelota de hule, vamos a agitar las aguas, vamos a desafiar al señor de Xibalbá. Se van a esa cancha y la misma dinámica. Los mandan a llamar, les molesta el ruido de la pelota de hule, van a la casa, le avisan a la abuela, emprenden el descenso al inframundo. Ahora bien, cuando estos gemelos, que son una segunda saga, que es una tríada heroica, es un esquema triádico, es Hub-Hunapuk, concebiéndolos milagrosamente a Hunapuk y Xbalanque. Es un triángulo de dioses, no es simplemente los gemelos. Entonces, pero ahora están frente en el campo de batalla, están los gemelos. Comienzan a descender los mismos desafíos que sus padres habían sorteado con éxito, ellos también lo logran, pasan por un río de sangre y no lo beben, toman bien las bifurcaciones, pero luego en aquello que habían fallado sus padres, ellos realmente lo hacen holgadamente bien. Identifican a los señores de Xibalbá, no se dejan engañar de que uno de los señores era en realidad un muñeco de madera, no se sientan en una silla que tiene en un asiento que tiene la piedra hirviendo. La primera noche la pasan en la casa de la oscuridad, pero en lugar de quemar la piña que les dan, ellos se llevan una pluma y le prenden fuego a esa pluma y se iluminan con ello. En los días subsiguientes, de acuerdo a también un poco las versiones del mito, también les hacen un primer juego de pelota y les tratan de jugar con una pelota que no era la reglamentaria de FIFA, entonces la sacan de juego y juegan con la pelota de hule de los gemelos y ganan ese primer partido, pero todavía no estaba nada definido. Los siguientes días van pasando por las diferentes casas de suplicio, que son también esos ritos de paso, y están hechos arquitectónicamente en el inframundo. De hecho, después esto se plasma de una manera impresionante en la arquitectura de las religiones iniciáticas que hubo no solamente en Mesoamérica, sino también en Perú. Y podemos ver allí el Huántar de Chavín, que en algún momento, o el año que viene o el próximo, voy a ir a hacer un programa al Huántar de Chavín, que es un centro iniciático del formativo andino impresionante, con las diferentes habitaciones. Y en Mesoamérica vemos lo mismo, la Casa de las Águilas en el Templo Mayor Azteca. Entraba un hombre y salía un rey. Entre medio que había autosacrificio, penitencia, himnos, trabajos. Ahí había que purificarse, perfeccionarse y estar a la altura de su gobierno, para ser el representante de el que está en el cielo y darle continuidad a su obra y retribuirle, por supuesto.
Las casas diferentes que tenían Hunahpu e Ishbalanque en el inframundo son la casa de la oscuridad que ya mencionamos, la casa de las lanzas, de los jaguares, la casa del frío, la casa de las lanzas. Todas ellas la van sorteando mucho utilizando su inteligencia. Allí es donde aparece la habilidad de la inteligencia de los gemelos guerreros, su rasgo más de Odiseo que tienen para poder sortear los grandes peligros, inclusive hasta haciendo promesas, bueno, diferentes tipos de ardides puestos en juego para pasar esos suplicios. Pero llegan a la última casa, que es la de los murciélagos, y allí uno de los murciélagos corta la cabeza de Hunahpu. Nuevamente hay una cabeza cercenada. Ishbalanque siente en ese momento que está perdido, que no hay posibilidad con su hermano muerto en el piso de que él sobreviva, de que él consiga lograr el objetivo de los dioses. Los señores Xibalbá están pletóricos, toman la cabeza de Hunahpu y la colocan en el juego de pelota. Y allí quiero hacer un paréntesis también, porque me parece que esto vale la pena. Cuando hablamos de los zompantlis, que eran esos lugares donde luego del juego de pelota colocaban los cráneos, lo hemos hablado en el Templo Mayor, lo hemos hablado en Tula, lo vamos a ver en Chichén Itzá. Estamos hablando de un rito que retorna, que recupera a este momento, el sacrificio de Hunahpu, la cabeza colocada en el juego de pelota por los señores Xibalbá. Con esto quiero decir, al igual que cuando comentaba lo que significaban los ritos que hacían cuando sembraban y que retornaba a ese momento del mito, y para los mayas al menos, para los mayas, el zompantli retornaba al sacrificio de Hunahpu. Conocer los elementos míticos, por lo menos en algunas ciudades mayas lo practicaban y retornaban a este momento. Conocer el componente mítico, más allá de lo técnico constructivo, más allá de lo histórico, nos da la información ante una civilización estrictamente mítica y ritual de el por qué construyeron lo que construyeron y cómo lo construyeron. Eso nos da el conocimiento mítico. Yo les aseguro, inclusive hasta tuve la oportunidad de hablar con alguno de ellos en el sitio arqueológico, que los arqueólogos en Mesoamérica son grandes conocedores de la mitología. No hay forma sino. No se puede entender un sitio arqueológico sin entender la mitología. Por eso me pareció interesante hacer esta aproximación, no solamente porque me apasiona y tenía ganas de hacerlo, sino porque también me parece útil para cuando luego veamos simplemente las imágenes de Toniná y veas el Palacio del Inframundo, el juego de pelota, y ahí tienes dos elementos que, claro, es Hunahpu y Ishbalanque, es Xibalbá, es el juego de pelota, es la lucha de la tiniebla contra quienes quieren traer el sol, es eso, es eso. ¿Qué hace Ishbalanque? Desesperado porque la cabeza de su hermano está en el juego de pelota, el resto de su cuerpo está tirado en el piso. Vienen los animales. Por tercera vez, los animales le salvan las papas a todo el mundo en Hunahpu y Ishbalanque. Y también viene Huracán. Son dioses súper activos, como son los dioses en las tradiciones griegas en las edades heroicas. Todavía no se han replegado, todavía no son dioses ociosos como mencionaba Mircea Eliade de esa época donde ya el dios se repliega y dice, bueno, vos me vas a tener que buscar a mí. Yo ya hice mucho, yo ya creé, mandé héroes, te mandé animales, hice todo. Ahora cuida mi obra, por eso es importante el mito, porque hay que cuidar la obra, lo originario hay que cuidarlo. Ahora no nos importa nada, pero esa es la importancia mítica o al menos trascendente o de la verdad. Es decir, bueno, hay algo... Vivimos en una cosa que no nos pertenece, que no se excede, como mínimo la cuidemos. Entonces, Ishbalanque lo que hace es ver entre esos animales quién lo puede ayudar. Y hay dos protagonistas, la tortuga que se mete en el cuello cercenado de Hunahpu y con el dios Huracán lo van envolviendo en un tejido que simula ser la cabeza del gemelo guerrero. Ishbalanque le dice, bueno, vos seguime porque tiene la apariencia de su hermano, pero en realidad no estás completo del todo. Entonces el equipo está diezmado igualmente, pero
están de pie. Y le pide a la liebre que simule ser la pelota. Cuando empiece el juego va a salir disparada, lo hace y los señores de Xibalbá se van detrás del conejo. Ixbalanque toma la cabeza de Hunahpu, la coloca en el cuerpo de su hermano, que vuelve a la vida, tiene nuevamente su resurrección y juegan el juego de pelota y lo ganan. Termina allí la historia. Son derrocados los señores de Xibalbá con el juego de pelota, no es suficiente, porque estos señores anidan sentimientos y poderes mucho más profundos. Entonces van a la prueba de fuego. Los aproximan con un engaño, o intentan engañar, pero Hunahpu y Ixbalanque saben que los quieren tirar a la hoguera, los invitan a un fuego ritual, ceremonial, pero ellos saben que en realidad los van a traicionar. Se hacen asesorar por un brujo que les dice que la clave de la resurrección estará en que sus huesos no sean arrojados a un lecho profundo. Por lo tanto, los hermanos, los gemelos divinos, les dicen: no perdamos el tiempo, sabemos qué es lo que va a ocurrir, se toman de la mano y se suicidan en ese fuego. Los señores de Xibalbá nuevamente están felices, esta gran amenaza se ha terminado, mueren sus huesos y los tiran en el río. Pero el río era de un lecho muy, muy bajo y a los días, nuevamente, aparecen los gemelos guerreros. Los señores de Xibalbá a esa altura están muy asustados, los van a buscar y no los encuentran. Y allí termina. Por supuesto, encontramos allí los elementos que ya hemos mencionado anteriormente. La resurrección de redentores, los trabajos del héroe, mejorados ahora porque esta es una segunda saga de héroes, y los señores de Xibalbá que, por supuesto, tienen otros códigos respecto a cómo deponer su reino. ¿Está bien? Hay una prueba de fuego y los señores de Xibalbá creen que los gemelos no la han pasado, pero lo que se viene es que esta prueba de fuego fue ni más ni menos que la gran tarea iniciática de los gemelos, porque ni más ni menos, si ellos habían resucitado, habían tenido una resurrección por obra de sus creadores, ahora son ellos los que han accedido al misterio de la muerte y ellos se han iniciado en el misterio y dominan la resurrección. Eso es el gran resultado de la prueba de fuego. Han mejorado, no solamente que ese fuego los ha purificado, sino que se iniciaron en unos misterios que les han dado un poder inusitado. Con ese poder es el último capítulo donde se vencen finalmente los poderes del inframundo. ¿Cómo? Ellos se convierten en dos viejitos que tienen unos bailes y unos cantos que llaman la atención de la gente. También hacen una especie de obra circense, una especie de paso de magia, donde toman a gente, la sacrifican y la vuelven a la vida. Esto llama la atención a los señores de Xibalbá, que los envían a llamar y les piden que hagan sus pasos. Ellos bailan, cantan y luego sacrifican un perro y lo vuelven a la vida. Sacrifican un hombre y lo vuelven a la vida. Incendian un palacio del inframundo y lo vuelven a su condición original. Los bienes materiales, por llamarlo de alguna forma, tenían existencia. Los monumentos tenían existencia para las cosmovisiones míticas mesoamericanas, por lo tanto esto tiene una coherencia narrativa absoluta. Finalmente los señores de Xibalbá les dicen: bueno, háganlo entre ustedes. Y Hunahpu y Ixbalanque se turnan para descuartizarse y volverse a la vida. Son grandes brujos, grandes iniciados en la resurrección. Ese es el resultado de esa prueba de fuego. Tienen sus oscuros corazones tan completos de felicidad los señores de Xibalbá que en un momento dado le dicen: bueno, háganlo con nosotros. Y Hunahpu y Ixbalanque los sacrifican, no los vuelven a la vida, los dejan allí. Su séquito escapa y finalmente resucitan a Hub-Hunapuk y Bak-Hub-Hunapuk y los encumbran como el sol y la luna.
En otras versiones pueden leer que son ellos mismos los que se convierten en el Sol y la Luna, o también que les pertenece a uno el Sol y a otro la Luna. No obstante, aquel designio divino está completo. Hasta allí, este imponente, misterioso y múltiple texto de Hunahpu Balanqué. Hay una lectura literal que son los hijos vengando a su padre. Hay una lectura alegórica que es la que más prolifera cuando uno lee cosas en internet, sobre todo, no esto. Y la lectura alegórica del triunfo del bien sobre el mal, que bueno, hasta ahí llega. Y la lectura simbólica, que es lo que hemos hablado. Hemos hablado de una épica que, como mencioné, está y comparte los genes de las grandes épicas de las tradiciones antiguas. Que aparte de tener esos componentes de Heracles, de Orfeo, de Gilgamesh, de Odiseo, tiene también, en conjunto con el mito cosmogónico que vimos en el episodio anterior, aquello de las edades del hombre, que tiene que ver en la tradición griega con edades del hombre que van en consecuencia de aquello que es la organización del Olimpo. Aquello que pasa en la bóveda celeste se va a replicar, va a tener consecuencias en la Tierra. Lo decía el mito cosmogónico, no hay nada hecho en la Tierra a semejanza de lo construido en el cielo. La tríada creadora maya comienza a construir en el cielo y necesita construir la Tierra, y bueno, sus herramientas son los héroes, de allí la saga heroica. Y todas también, como mencionamos anteriormente, las muertes creativas. Para que el hombre empiece a llevar su vida con Cronos, lo que necesitó Cronos es ni más ni menos que castrar a su padre. Y por supuesto que si uno hace una lectura literal, es algo brutal. Pero había que separar al cielo de la tierra, y estaban unidos por el falo, y había que cortarlo, y se separan el cielo y la tierra, Urano y Gea. Y aparte de que de ese desmembramiento, de esa sangre que brota de Urano, nacen múltiples y maravillosas formas de vida, porque es la vida en su plena metamorfosis, como decía Calazo, la metamorfosis incluso como la dinámica del pensamiento, que la dinámica del pensamiento era donde estaba el acervo de toda esta sabiduría hace siglos atrás. Fíjense que aparte de que de la sangre de Urano nacen nuevas formas de vida, tan o más importante aún es que con Gea y con Urano separados, con el cielo y con la tierra separados, se puede sembrar porque cae la lluvia. Y allí está el reino de Cronos, de hombres maravillosos. Y luego, lo que dijimos antes, Cronos reemplazado por Zeus, que se intenta oponer, pero bueno, va a llegar, el oráculo había hablado. Y si vemos la obra de Zeus terminando una de las edades del hombre y la peste otra, vemos también esa analogía entre los hombres de barro y de madera. Allí tenemos entonces, en este mito de Hunahpu Balanqué, con el mito cosmogónico, mucho más que una épica, muchísimo más que una épica. Estamos hablando de edades de los mayas, estamos hablando de una edad heroica, estamos hablando de un mito etiológico, es decir, que habla de los orígenes, estamos hablando del nuevo orden mundial al servicio de un nuevo orden cósmico, que va a ser la única posibilidad a través de la salida del Sol y la Luna de los orígenes de una gran civilización que va a florecer y que va a ser maravillosa y que todavía nos deslumbra. Pero ¿cómo es posible que fíjense todas las comparaciones que hemos hecho para una lectura simbólica? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si América estaba aislada de las civilizaciones que pudieran haber creado una protomitología, como mencionamos antes? Las del Valle del Río Amarillo en China, las del Valle del Indo, del Tigris y el Éufrates o del Nilo. De una que irradió a las otras o de todas. Si es una teoría policentrista, a través de la lingüística, a través de lo que plantea este hombre, la estructura del mito, Levi-Strauss, más allá de que Levi-Strauss prácticamente se obsesionaba con hacer una estructura matemática de las conformaciones de las civilizaciones, del mito, etc. Pero es un trabajo maravilloso, igualmente. ¿Cómo es posible entonces que América aislada tenga
encriptado tan profundamente símbolos parecidos a estas civilizaciones tan lejanas, tan distintas, tan distantes, en todo aspecto. Pero luego vemos un héroe y tiene características parecidas. Bueno, yo voy a mencionar 3 teorías, las cuales yo considero que son importantes, por lo mismo que dije recién de Levi-Strauss. Uno puede no estar de acuerdo con la conclusión, de hecho no es tarea mía, ni me corresponde, ni estoy a la altura de decir esta es la conclusión válida, bajo ningún punto de vista. Pero sí considero exponerlas porque el estudio que hay detrás de cada una de esas conclusiones es imponente, como en este caso, como Levi-Strauss. Puede no gustarte las conclusiones a las que arriba en la estructura del mito Levi-Strauss, o no estar de acuerdo más que gustarte, pero uno lee el estudio que hizo este hombre y es enriquecedor absolutamente, y no hay que perdérselo si no se interesa en la antigüedad, por supuesto. ¿Por qué digo que ese estudio es el que valida, es el que al final de cuentas opiniones hay tantas como se quiera, pero uno debe conferirle una autoridad a esa teoría, porque hay que ser un gran estudioso para generar una teoría? Más allá, si después, como dije antes, las conclusiones me generen mayor o menor simpatía. Porque teorías también hay muchas, e inclusive aquellas que gozan de mayor popularidad son las que detrás no tienen nada. Y menciono, por tanto, que no vamos a perder el tiempo en las teorías alienígenas o las teorías donde todo nació después de la conquista. Porque luego vemos los artefactos arqueológicos que datan de miles de años y se terminó, como lo mencionamos en el capítulo anterior. Y por supuesto, vuelvo a lo mismo, cuando uno se refiere a alienígenas, y esto lo voy a hacer muy breve para no perder el tiempo en eso, yo no soy quien para decir si hubo, no hubo o habrá alienígenas viniendo. Y quizás yo no haya tenido acceso a un estudio muy serio de alguien que ha estudiado, que se ha consagrado y ha estudiado la mitología, la filología, la antropología, las religiones, lo iniciático, lo geográfico, lo arquitectónico, y luego de todo eso, con el respeto que se merece, plantea una teoría alienígena. Bárbaro. Quizás ahí valdría la pena leerlo. Ahora, cuando simplemente te paras los pelos, apareces en el canal de la historia, que tiene un montón de plata puesta en producción, y comparado fotos y las referencias mitológicas que hace son un desastre, bueno, no vale la pena. No cuestiono la conclusión, cuestiono lo que utilizás supuestamente para llegar a. Entonces no te confiero autoridad. Las 3 teorías de las que vamos a hablar son de gente que ha consagrado su vida a esto, que vamos a mencionar rápidamente. La primera teoría justamente pone en jaque de que América no estaba aislada. Diremos, ¿cómo se llama? Es el difusionismo cultural, o lo podríamos llamar en este caso ultradifusionismo. El difusionismo requiere el contacto humano. Por lo tanto, insisto, es establecer que América no estuvo aislada en esa época. Y con esto también mencionar, porque lo primero que se viene a la cabeza es que los nórdicos estuvieron antes que los españoles. Claro que sí, claro que estuvieron antes los nórdicos. Está probado que 500 años antes de la llegada de Colón, los nórdicos ya estaban talando árboles en la zona del actual Canadá. Ya lo estaban haciendo. Por lo tanto, eso está probado, pero bajo ningún punto de vista, esta época es la que ha posibilitado la creación de una sabiduría mítica con influencias nórdicas. Sí podríamos eventualmente sospechar que bajo la enorme ya tradición americana de 1000 y pico de años, en el 1000 después de Cristo haya una influencia, o 2 siglos antes si quieren, moviéndose más o menos en esa escala temporal. Pero es muy tardía esa llegada de los nórdicos como para haber sido los creadores de la sabiduría mítica, porque la arqueología muestra que eso no es así. Entonces, ¿puede haber influencias nórdicas en las tradiciones míticas americanas? Absolutamente. Son el crisol de la... No, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Estamos hablando de navegaciones que se tienen que haber hecho miles de años antes.
más o menos entre el 3000 y el 2000. ¿Era posible hacerlo? Bueno, como dije anteriormente, la difusión necesita contacto humano, el intercambio de logros entre los indoeuropeos, entre los egipcios, entre los viejos reinos de China, etc. Ahora bien, ¿cómo esto fue posible con aquellas islas remotas o con el continente americano? Hubo un gran exponente, el noruego Thor Heyerdahl, que probó la factibilidad de las navegaciones a larga distancia, inclusive transatlánticas, por parte de los antiguos. ¿Cómo lo hizo? No solamente probó la factibilidad poniendo él el cuerpo, y no estamos hablando de un loquito, estamos hablando de un aventurero experto y aparte un doctor universitario en antropología y en otras especialidades. ¿Qué hizo? Su primer viaje fue célebre y conectó Perú con la Polinesia. Se llamó Kon-Tiki. Hay un museo en Noruega con el mismo nombre donde se expone esta nave. Y esa nave la creó con material, solo con material, creo que utilizó cuerdas nada más, que no correspondería en esa época, pero el resto del material es material que estaba disponible para los antiguos del Perú. Y en base a las corrientes pudo conectar Perú con la Polinesia. Eso prueba de manera fehaciente de que esos son los movimientos de difusión para la cultura. No, porque no hay otros elementos que lo respalden más allá de toda una teoría que él expone y que intenta sumar a esa factibilidad del viaje. Mismo caso ocurrió con la segunda expedición, en realidad fue la tercera porque la expedición Ra-1 fracasó y luego hizo la expedición Ra-2, que es la que nos interesa por lo que venimos hablando, donde conectó Egipto con Barbados. Y de allí él establece, con una serie de enunciados, que la cultura olmeca es deudora de la cultura egipcia. Esto lo hizo con una balsa de juncos de papiro y logró conectar miles de kilómetros gracias a esa balsa con la ayuda de las corrientes marítimas súper estudiadas por Thor Heyerdahl. Luego hizo su propuesta antropológica, que se puede acceder, donde él considera que bajo ningún punto de vista los olmecas pueden haber sido de la nada los creadores de semejante civilización, que son deudores de los egipcios, que la ubicación de la venta en el actual territorio de Tabasco, cerca del mar, no es azar. Explicó por qué no utilizaban la rueda a pesar que los egipcios la conocían, por qué no plantaron trigo, por qué esta fecha es tan similar al inicio del calendario maya que les conté en el 3113 a.C., etc. Muchas de estas propuestas con el paso del tiempo se han caído. Pero no deja de ser brutal y maravilloso las expediciones de Thor Heyerdahl. Y el estudio también, es súper interesante de estudiar, de leer estos estudios de Thor Heyerdahl. Luego siguió con otras expediciones, por ejemplo, tratando de conectar el Indo con el Tigris y el Éufrates, pero por cuestiones políticas le quemaron el barco a este gran aventurero. Lo que no podemos negar, él hizo excavaciones arqueológicas y no encontró resultados, pero lo que no podemos negar es la factibilidad técnica de estos grandes viajes. Ahora, ¿ese trayecto es el origen de la cultura americana? No, bajo ningún punto de vista, porque los olmecas no fueron la primera civilización de América. No lo fueron los teotihuacanos, no lo fueron los mayas, no lo fueron los chavines que mencioné antes, no fueron mucho menos tiwanaku, que son posteriores a los chavines por bastante. Hasta ahora, la ciudad más antigua de América encontrada hace muy poco tiempo es Caral. Caral, les voy a compartir una imagen y también, así como quiero ir al Guantar de Chavín el próximo año o el que viene, por supuesto ir a Caral y hacer un programa allí, más allá también de las ruinas del norte del Perú, que son magníficas, porque no podemos, al igual que siempre intenté proponer de que no podemos reducir a México a mayas y aztecas, está todo el mosaico, no podemos reducir a incas a Perú.
están los chachapoyas, están los nazca, están los chavines, están los mochicas. Hay una riqueza en el norte del Perú que es impresionante y intentaremos llegar a ella en algún momento. Caral, si me permiten, conozco prácticamente todos los sitios arqueológicos del Perú, también los del México, tuve ese privilegio, y no hay ruina más parecida a las mexicanas que la de Caral. No estoy proponiendo ninguna teoría, pero han visto las fotos, han visto esa pirámide, esa estructura circular. Imaginen ustedes que esta ciudad precede 1500 años a los olmecas. Se piensa que tiene 5000 años. Es contemporánea a los egipcios, a las civilizaciones de la Mesopotamia, y estaba aislada de esa forma. Imaginen ustedes la tradición que tiene que haber tenido previa Caral, y hasta hace poco se está descubriendo también o se está infiriendo por evidencia negativa, no encuentran murallas. Entonces dice, estos muchachos eran pacíficos. Por lo tanto, no podemos hablar de que los egipcios, al menos viniendo en esa trayectoria que propuso el gran Thor Heyerdahl, hayan sido los que plantaron las semillas de la cultura americana. Porque Caral al menos nos dice, por ahí todavía no. Veremos. La arqueología es la que más avanza para que el misterio se haga todavía más grande. Segunda propuesta y tercera propuesta se chocan entre sí, pero en algún punto se parecen, porque hablan de algo mucho más profundo que el difusionismo, que es ¿cuál es el origen del símbolo? ¿Cuál es el origen del símbolo? Explicando el origen del símbolo, se explica su universalidad. Entonces, la segunda de estas teorías es de este señor, Carl Jung, el padre ni más ni menos que de la psicología analítica. ¿Qué dice Carl Jung? Carl Jung menciona un monstruo presente en una leyenda en Basilea, dice, pero nadie en Basilea lo ha visto jamás. Y dice lo siguiente: pero tales quimeras hierven en nuestras imaginaciones, en las almas, que son la fuente de toda mitología. La mitología no tiene procedencia exterior, no es un hecho empírico. Si estos monstruos, estas entidades imaginativas, no figuraran en nuestros sueños, como no existen en el mundo exterior, jamás se les habría descubierto. ¿Qué dice entonces? La mitología, la fuente de la mitología no está en el exterior. Nos está diciendo las claras que viene del interior. Sigamos con la teoría de Carl Jung. Aquí habla de un paciente que no tiene la más mínima idea de mitología y sin embargo dibuja un monstruo que se parece a alguno de los tantos de algún bestiario de algunas tradiciones que habrá estudiado este erudito que era Carl Jung. ¿Y qué dice? Dice, en el caso que tratamos, puedo asegurarles que el pensamiento de nuestro sujeto, de este paciente que dibuja, no estaba en absoluto enfocado hacia los mitos, los dragones o los monstruos, lo que no impedía que estas representaciones estuvieran impresas en él, dado que son inherentes a todo el género humano. No hay tribu, pueblo o raza en que no se pueda señalar su presencia. Nos encontramos aquí con una capa psíquica común a todos los humanos, formada en todos por representaciones similares. Capa a la que yo he llamado por eso el inconsciente colectivo. No es este producto de experiencias individuales, es innato en nosotros, al igual que el cerebro. Aquí está marcando que la fuente de la mitología no está afuera. Por otro lado, dice que está esa bestia, ese dragón, ese símbolo, ese mitologema, ese héroe, ¿dónde está? En el inconsciente colectivo. Es decir, niega la tabula rasa, es decir, no nacemos con la mente completamente en blanco, sino que hay allí un lugar llamado inconsciente que tiene elementos que son innatos a la raza humana y que en ciertas que no nacen de una experiencia, sino que están en un lecho, en un sustrato orgánico, podríamos decirlo, de la psiquis humana. Así lo expresa Carl Jung
respecto a cómo nace el símbolo, básicamente. Y por último, hay que mencionar qué es el símbolo entonces, de dónde nace. Dice, interpretando un nuevo sueño, tendremos ocasión de abordar ciertas nociones esenciales como, por ejemplo, la del arquetipo, expresión que designa una imagen originaria que existe en el inconsciente. El arquetipo es también una forma de complejo, pero al contrario de lo que hemos estudiado hasta aquí, no es ya fruto de la experiencia personal, es un complejo innato. Cuando Carl Jung se refiere a arquetipo, hay que tener cuidado porque eso le valió muchísimas discusiones que él decía, el que sabe mitología sabe a qué me refiero. Él no decía arquetipo como el arquetipo de Platón. El arquetipo de Platón era una forma sustancial, perfecta y eterna que estaba en el pensamiento divino. Es decir, el arquetipo pertenece al supramundo, a la divinidad. Ese es el arquetipo. Y que es eterno. Porque Platón siempre también se plantea que filosóficamente debemos decir, esto que nos estamos preguntando, esto que es materia de estudio, ¿es eterno o tiene un origen? Entonces, el arquetipo es aquello eterno y perfecto en el pensamiento divino. Él está hablando de lo que primero llamó imágenes primordiales y luego llamó imágenes arquetípicas. Por lo tanto nos dice, tenemos un inconsciente, luego lo llamarán también que están en el subconsciente y tantas ramificaciones como haya avanzado el estudio de psicología. Pero este es el padre del concepto del inconsciente colectivo y de las imágenes primordiales. Entonces no entremos en el barro de llamarlo arquetipo, lo vamos a llamar imágenes arquetípicas. ¿Qué dice Carl Jung? El dragón, el héroe, el diluvio universal son imágenes arcaicas, arquetípicas, que se fueron construyendo con millones de años, así como el músculo, como el cerebro se fue desarrollando, esas imágenes también están allí y son universales porque todos los humanos las tenemos. Y no te hace falta haber visto un dragón, lo tenés aquí y es el sueño. De hecho, este capítulo célebre de Jung se llama Del sueño el mito. El sueño es la aduana simbólica. Allí está esa imagen arcaica que a través del sueño se transforma en imagen en la conciencia. Allí aparece y luego lo podemos representar para intentar explicar algo que nos excede, por ejemplo. La última teoría también explica el origen del símbolo, pero toma el concepto más bien platónico. Y su gran exponente es René Guénon. Es la escuela de la tradición primordial, o también estuvo por el gran autor de Brave New World, Huxley, que también editó el libro Filosofía Perenne, que por eso también esta escuela le llaman Filosofía Perenne. O Sebastián Porrini, a quien cuántas veces hemos citado ya en este programa, autor de Los Otros, que también es de esta escuela, que también todos grandes estudiosos de la mitología, por el concepto que vamos a tratar ahora. Si el arquetipo pertenece al pensamiento divino, entonces, ¿de dónde surge esta información? No es del inconsciente, sino de un supra, de la supraconciencia. Allí está la divinidad que necesita expresarse. Y cuando se manifiesta, que Mircea Eliade le llamó que esa forma física de manifestación de la divinidad o de lo sagrado es una hierofanía. Por tanto, esa hierofanía ante el hombre está velada entre la verdad, la trascendencia de ese arquetipo que se manifiesta y el hombre hay un velo. Por lo tanto, la manifestación, la forma en la que el hombre puede de alguna manera representarlas a través del símbolo. El símbolo no es ni más ni menos que una epifanía de eso sagrado. El origen del símbolo, el origen del mitologema, que da luego lugar a la estructura mitológica, está en el mundo de lo divino. Ahora, esas revelaciones que se convierten en esa epifanía, esas hierofanías, ¿en qué momento se dan? La tradición primordial también propone que había un momento que cuando los dioses habitaban la tierra, en esa época de metamorfosis, la revelación estaba, los hombres y los dioses convivían. Había la tradición, o la tradición perenne, o filosofía perenne, esa gran tradición, de la cual luego las tradiciones
fueron tomando símbolos que son como restos de esa tradición primordial que intentan recuperarla. Pero el origen, indudablemente, es revelado por la divinidad. Entonces allí tenemos, inclusive René Guénon no estaba en contra de que el sueño podía ser la dona simbólica. No estaba en contra de que un tipo que no tenía ni idea de mitología dibujara un símbolo parecido. No estaba en contra de otra prueba de Jung de hombres con trastornos mentales haciendo dibujos que se parecían entre sí y que también se parecían a símbolos tradicionales, dice. Por más que tenga un trastorno mental, la hierofanía está. Y la tradición primordial no es ni más ni menos que la que manifiestan los mayas en su propia mitología. No olvidemos el mito cosmogónico cuando al hombre le empañan los ojos porque cree que puede ver lo que está en el cielo, lo que está cerca y lo que está lejos. Entonces Huracán dice, ¿no va a creer que puede ser el que todo lo ve? Bueno, claramente para la tradición primordial el símbolo juega ese papel. ¿Cómo puedo explicar aquello que me excede? Y solamente a través de un lenguaje simbólico. Por eso también, míticamente, literariamente, es lo más potente que puede existir, porque es múltiple. ¿Cómo vas a explicar si no la divinidad? Ahora, insisto, las tres teorías pueden hablar entre sí, indudablemente. Y también estamos hablando de tres grandes amantes de la mitología, que estoy seguro que si están los tres en un alter mundus, están discutiendo de mitología porque amaban la mitología. Claro, cada uno tenía su perspectiva luego, por supuesto. Hasta aquí hemos llegado con me he extendido, pido perdón, espero no haber aburrido y nos vemos en el próximo episodio subiendo el edificio más alto del mundo maya, que es la Acrópolis de Toniná, donde arriba están 13 edificios que marcan las 13 divinidades del panteón politeísta. Algo de lo que vamos a hablar, que vamos a utilizar el libro de Sebastián Porrini y Diego Ortega sobre el panteón maya. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y nos vemos en Toniná.